Hay lugares que de día parecen normales, pero cuando cae la noche, todo cambia. Luces, sombras, sonidos. De repente, cada rincón tiene una historia que contar. Y no sabes si lo que ves es real o solo una sensación que juega contigo. El Prater nunca duerme. Gente entrando, gente saliendo, y la noria, alta en el cielo, vigilándolo todo. Es imposible no sentir que algo está por suceder. Cada paso que das parece acercarte a lo inesperado. No se trata solo de atracciones. Se trata de cómo las luces se reflejan en el pavimento mojado. Se trata de cómo los gritos de alegría se mezclan con la música y el viento. Aquí, cada segundo cuenta. Y mientras avanzas, sientes que cada rincón tiene su propia energía. Y luego, el ambiente cambia. Colores más oscuros, figuras inquietantes, como si el parque guardara secretos que solo la noche revela. Hay algo en el aire que te hace mirar dos veces. Cada sombra parece moverse con intención propia. Aquí no vienes solo a divertirte, vienes a probar tus límites, a sentir ese segundo de duda antes de subir a la atracción, a preguntarte, ¿haré lo que se espera o me dejaré llevar por el miedo? Ese instante es puro y te deja sin aliento. Hay atracciones que esperan en silencio, como si supieran que su momento llegará. Cuando menos lo esperas, te llevan a un lugar que no habías visto antes. Y ahí, en ese instante, todo cambia. Todo lo que pensabas que conocías desaparece. La entrada al parque es gratuita, pero cada experiencia tiene su precio. Y aún así, la gente siempre vuelve. Porque aquí no vienes solo a ver, vienes a sentir, a vivir algo que recordarás para siempre. Y cada vuelta, cada giro, te deja queriendo más. Caminar por el parque de noche es descubrir secretos a cada paso. Atracciones gigantescas a ambos lados, música que resuena, luces que giran. Todo parece diseñado para dejarte sin aliento. Es un lugar que desafía tu percepción en cada esquina. Brazos girando, humo, luces, velocidad. Un círculo interminable de sensaciones. El tiempo parece dilatarse. No hay cansancio, solo adrenalina y asombro. El Prater de noche te atrapa y no te suelta. Cada vuelta te hace sentir que estás en otro mundo. Son casi las 11 de la noche y el parque sigue vivo. Gente por todas partes. Cada atracción con su propio ritmo. Y tú, observando, sintiendo, viviendo. No hay pausa, no hay descanso, solo emoción constante. Aquí está la atracción más cara del parque, la de volar. Dura apenas 2 minutos y cuesta casi 90 euros. Te elevas en el aire. El suelo desaparece. Y por unos segundos, sientes que no estás en ningún sitio. No es para todos. Es para quien quiere probar algo distinto. Aquí no pagas por el tiempo. Pagas por la sensación. Este lugar no nació como un parque de atracciones, y eso se siente.
Mucho antes de las luces, de la música y del ruido, el Prater era un enorme terreno natural a las afueras de Viena. Un espacio reservado para la nobleza. Aquí paseaban emperadores, aristócratas, gente poderosa. Era un sitio cerrado, silencioso y muy exclusivo. Con el paso del tiempo, todo cambió. El Prater se abrió al público y empezó a transformarse poco a poco. Primero paseos, después ferias y con los años, atracciones. Pero hay algo curioso. Cuando un lugar acumula siglos de historia, no se vacía del todo. Algo se queda. Por eso, de noche, el Prater se siente distinto a otros parques. No es solo diversión. Es una mezcla de pasado y presente conviviendo en el mismo espacio. Aquí han pasado guerras, celebraciones, momentos felices y otros que no lo fueron tanto. La ciudad ha cambiado alrededor, pero este lugar sigue ahí, adaptándose, pero sin perder su esencia. La Noria, por ejemplo, no es solo una atracción, es un símbolo de Viena. Lleva décadas girando, viendo generaciones enteras pasar por debajo. Personas que subieron siendo jóvenes y hoy traen aquí a sus hijos o a sus nietos. Y eso deja huella. Cuando caminas por el Prater de noche, aunque esté lleno de gente, hay momentos en los que sientes algo raro. Como si el parque respirara, como si observara. No da miedo, pero impone respeto. Algunas zonas parecen más antiguas, otras más modernas. Es como caminar por distintas épocas sin darte cuenta. Un paso, luces modernas. Otro paso, estructuras que parecen sacadas de otro tiempo. Y tal vez por eso este parque engancha tanto. Porque no es artificial del todo. No es un decorado sin alma. Es un lugar real, con memoria. Aquí la gente viene a gritar, a reír, a subirse a atracciones extremas. Pero también viene a pasear, a mirar, a perderse un rato. Y de noche, todo eso se amplifica. Las luces no solo iluminan, transforman. Las sombras alargan las formas. Los sonidos rebotan distinto. La música parece más profunda, más envolvente. Es fácil olvidar el tiempo aquí. No sabes si llevas 1 hora o 3, porque el Prater no te empuja a irte, te invita a quedarte. Y hay otro detalle importante. Aunque el parque esté lleno, no todo es caos. Hay rincones tranquilos, momentos de pausa, espacios donde simplemente observas y te dejas llevar. Eso no es casualidad. Es el resultado de muchos años, de muchas decisiones, de mucha historia acumulada. Por eso este lugar no se siente como un parque cualquiera. Se siente como un punto de encuentro entre lo que fue y lo que sigue siendo. Un sitio donde la diversión convive con algo más profundo. Algo que no se ve, pero se nota. Y quizá por eso, cuando sales del Prater de noche, no te llevas solo imágenes, te llevas sensaciones. Una mezcla extraña de adrenalina, nostalgia y calma. Como si hubieras estado en un lugar que no se explica del todo, solo se vive.
Y así se despide la noche en el Prater. No se explica, no se describe, se vive. Un lugar que se transforma cuando cae la oscuridad y te deja con ganas de volver noche tras noche. Si te ha gustado esta experiencia, suscríbete, dale like y compartirlo con tus amigos. Y acompáñame en la próxima aventura nocturna, porque aquí siempre habrá algo nuevo que sentir. Chao, hasta el próximo video.